Vamos a resolver triángulos rectángulos mediante la comprensión de las relaciones que existen entre los catetos y la hipotenusa con el seno, el coseno y la tangente. Bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ángulo recto 90 grados, el lado que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa. Si es el ángulo A mayúscula el que está frente a él, la hipotenusa la llamamos A minúscula, frente a A. Frente al ángulo C mayúscula tenemos el cateto C minúscula y frente al ángulo B mayúscula tenemos el lado B minúscula. Bien, para resolver triángulos rectángulos utilizamos que el seno es una relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno es cateto contiguo partido por hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto partido por cateto contiguo, ya que la tangente es la división de seno entre coseno. Se simplificarían las hipotenusas y quedaría cateto opuesto partido por cateto contiguo. Bien, calculemos el seno del ángulo B. Si el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, si es el ángulo B, el cateto opuesto es el que está frente a él, B minúscula, partido por la hipotenusa A. Si es el seno de C mayúscula, el cateto opuesto es el lado C, partido por la hipotenusa A. El coseno, cateto contiguo partido por hipotenusa, coseno del ángulo B. Coseno del ángulo B es cateto contiguo partido por hipotenusa, C partido por A. Coseno del ángulo C mayúscula, coseno del ángulo C, cateto contiguo partido por la hipotenusa B partido por A. Para hallar la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Si es con B, tangente de B es cateto opuesto lado B partido por cateto contiguo C. Y la tangente de C mayúscula, cateto opuesto C partido por cateto contiguo B, C partido por B. En un triángulo sabemos que la suma de los tres ángulos da 180 grados. Si en nuestro caso estamos resolviendo triángulos rectángulos, es que el ángulo A mide 90 grados. Con lo cual, la suma del ángulo B y el C también va a medir 90 grados. Como estamos resolviendo triángulos rectángulos, no olvidar que siempre podíamos hacer uso también de lo que es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a suma de los catetos al cuadrado. Vamos a resolver tres triángulos. En este primer triángulo me dan este ángulo, 30 grados, este de aquí es el ángulo de 90, evidentemente este de aquí será 60, 30 más 60 sería 90, y me dan el ángulo y me dan su cateto opuesto, ¿vale? Me dan este cateto que mide 4 y me piden hallar la hipotenusa y este cateto de aquí. Utilizando la fórmula del seno, seno era cateto opuesto partido por hipotenusa, seno de 30 grados es cateto opuesto 4 partido por hipotenusa X. Para despejar la X, está dividiendo, pasaría multiplicando al seno de 30, luego el seno de 30 que multiplica la X pasaría dividiendo al otro lado, con lo cual la X es 4 partido por el seno de 30, utilizar la calculadora, quedará 8. Para hallar el lado Y, con la fórmula de la tangente de 30, recordemos que la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo, cateto opuesto 4, partido por cateto contiguo al ángulo 30, el cateto contiguo Y. Para despejar esa Y, la Y que está dividiendo pasaría multiplicando a la tangente de 30 y la tangente de 30 que multiplica la tangente de Y pasaría al otro lado dividiendo como tangente de 30, con lo cual 4 entre tangente de 30, 6,9 lo que medirá este cateto. Bien, en este caso tenemos un triángulo isósceles donde estos dos lados miden lo mismo y me piden hallar la base del triángulo isósceles. Bien, si nosotros trazamos la altura a nuestros triángulos isósceles, me quedo con este triángulo que está a un lado. Si trazamos la altura, este ángulo, que en principio es de 40, pasa a ser su mitad, que es 20. Y este lado, que es el que me van a pedir, tendremos este lado chiquitito que es lo que mide X. De tal manera que en este triángulo que tenemos aquí, triángulo rectángulo 90 grados aquí, vamos a calcular utilizando la expresión del seno
de 20, porque recuerden que es la mitad del ángulo de 40, seno de 20 es cateto opuesto x partido por hipotenusa 3. Seno de 20, x partido por 3, para despejar la x, el 3 que está dividiendo pasa multiplicando al seno de 20, 3 por seno de 20 con la calculadora queda 1,03, lo que es la base esta. Con lo cual, si me pedían la base entera del triángulo, solo tengo que multiplicar por 2, lo que era la x, 2 por 1,03, 2,06. En este caso, tenemos que el ángulo recto lo tenemos aquí arriba, con lo cual la hipotenusa es la que está enfrente, la tenemos aquí escrita, esta será la hipotenusa, me dan este cateto y me dan este ángulo. Bien, utilizando la expresión del coseno de 60 grados, coseno de 60 es cateto contiguo, mide 5, partido por hipotenusa x. Para despejar la x que está dividiendo, pasa multiplicando al coseno de 60, y el coseno de 60 que multiplica la x pasaría al otro lado dividiendo. 5 partido por coseno de 60 nos queda 10. Bien, para hallar este lado que me falta del triángulo utilizo la fórmula de la tangente. Recordemos que la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Si es 60, tangente de 60, cateto opuesto y partido por cateto contiguo 5. Tangente de 60, y partido por 5, el 5 que está dividiendo a la y pasa multiplicando a la tangente de 60, 5 por tangente de 60, 8,7. Sean felices.